Bienvenidos todos al segundo capítulo del lore de Tower of Fantasy. Os recuerdo que tenéis ya 2 vídeos anteriores disponibles antes de ver este, y que si os está gustando el contenido, no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita, principalmente para apoyar mi canal. Y ahora, sin perder más tiempo, comenzamos. Una vez que se retira con Shirley a sus brazos, le haremos algunas preguntas a Franz, como quién es Frith, la cual parece que es una conocida de Franz, pero no da más detalles. Por otro lado, preguntamos si es verdad que se puede curar la transformación en aberrante, pero nos responde que hasta donde él sabe no es posible, y en el caso de serlo, ¿sería la misma Shirley de siempre? Aquí nos da la opción de contarle lo del laboratorio oculto o no decirle nada. Pero para el caso, ya que si se lo contamos, solo nos comenta que lo imaginaba sin darnos más detalles, salvo que parece que Zeke está buscando al líder de los herederos de Aida, ya que estos le han indicado que pueden salvar a Shirley. Además, descubriremos un vídeo en el que el líder de los herederos de Aida envía un mensaje, y en este vídeo podemos ver en la parte final a 2 niños, que corresponden con Zeke y Shirley. Este vídeo fue analizado por Hycross en su momento, y confirmaron que ellos no tenían ningún tipo de conexión con los herederos de Aida. Franz sospecha que Zeke ha tenido contacto con estos desde hace tiempo. Además, nos indica que sus padres eran miembros de esta organización, pero Zeke lo mantuvo en secreto. Seguramente porque quería una vida lo más pacífica posible y lejos de lo que le pasó a sus padres. Franz insinúa que Shirley es la mejor carnada para atraer a Zeke, y que no puede asegurarlo, pero posiblemente estén detrás de los ataques de los saqueadores de hace unos momentos. Ahora iremos en busca de Zeke, y para encontrarlo nos comenta que empecemos por las cronocámaras mencionadas en el laboratorio oculto. Esta fue construida por Hycross y abandonada tras el cataclismo, por lo que tendremos que extremar la precaución ya que no saben qué encontraremos dentro. Una vez entramos en la cronocámara, nos encontraremos a un asistente de primera generación, en forma de gato muy adorable. Este nos cuenta que su amo le dejó a la espera de su regreso allí, hace 48 años aproximadamente, mientras Aida atravesaba la segunda regresión. A estas alturas no se sabe qué es esto de la regresión, pero lo descubriremos más adelante. Tras preguntar por su amo, nos comenta que la información está protegida bajo el protocolo del proyecto Retrospectiva. Y antes de entrar a la hibernación nuevamente, nos comenta que detectó señales de aberración dentro, que tengamos cuidado, y que su creador dejó una reliquia que espera que nos sea útil. Aquí es donde se desbloquea el lanzamisiles. Una vez salgamos de esta, nos dirigiremos a una de las torres de Omnio y veremos una cinemática la cual paso a explicaros. Vemos como 5 torres están disparando un rayo a la gran torre central. Esta torre central se llama Torre de la Fantasía, Tower of Fantasy, y es la que extrae el Omnio del cometa Mare, mientras que las otras 5 se llaman Torres de Omnio. Y en un principio el objetivo de las Torres de Omnio es distribuir la energía a cada uno de los distritos donde están situadas. Esto suele ocurrir en invierno, que es cuando las regiones tienen una energía inferior, mientras que la Torre de Fantasía envía energía a las Torres de Omnio para que sean distribuidas. Pero lo que vemos en la cinemática es todo lo contrario. Vemos como las 5 torres de Omnio están enviando energía a la torre central. Tras llegar a la torre de Omnio, Franz y Palu, el borracho, nos informan un poco de lo sucedido. Y tras esto vamos a la base de Hycross, donde podremos observar su nivel de seguridad. Y tras aclararlo todo, hablaremos con Clema, el comandante de los ejecutores del Distrito 9. Este nos cuenta que los herederos de Aida alteraron el programa de transición de energía y que la Torre de la Fantasía no tiene un almacén ilimitado, por lo que tuvieron que descargar la energía excedente a la superficie de la costa, causando daño radiactivo. Pero obviamente esto es solo una solución temporal para evitar la sobrecarga del sistema. Por otro lado, nos habla de las distorsiones espaciotemporales que detonamos y nos comenta que a estas se le llama fantasía. Estos son las semicúpulas que ralentizan el tiempo al esquivar en el momento preciso. Esta habilidad solo se puede mostrar en los ejecutores. Estos pertenecen a una orden ejecutora y es una unidad de élite que se encarga de todo tipo de desastres de Omnio. Sus miembros tienen mejoras genéticas que le otorgan cierto grado de control sobre estas dimensiones temporales. Es aquí donde nos explican que nosotros pertenecemos a esta orden,
y que los últimos datos sobre nosotros fue de hace medio año, cuando todo nuestro escuadrón desapareció durante una operación. Es aquí cuando ponen sobre la mesa que no saben nada de nosotros en ese medio año. Pero, como la unidad de trabajo de Hycross es limitada, los herederos de Aida traman algo, y el problema actual de las torres de Omnio es bastante grave, nos necesitarán para lidiar con los problemas del Distrito 9. Así que nos mandan a hablar con Elric, el arconte del Distrito 9, el cual nos da la bienvenida y se alegra de que hayamos aparecido. Especifica que como mantenemos nuestras habilidades de combate, no hay nada que nos impida seguir con nuestro deber como ejecutores, pero antes de eso, requieren de una inspección completa. Además, se aprovecharán para actualizar nuestro supresor con módulos más recientes. Mentira, te lo vas a tener que subir tú solito. Después del escaneo, llega Franz, el cual parece algo raro. Este pregunta a Elric si nos lo ha contado todo, pero este responde negativamente, ya que no saben nada de nosotros en medio año, y en el escaneo encontraron un virus en nuestro supresor que por suerte han detectado y eliminado, aunque por desgracia no han podido localizar sus orígenes. Franz duda sobre nuestra pérdida de memoria, pero Elric confirma que hay indicios de que borraron nuestros recuerdos. Aparte de eso, no detecta ninguna anomalía, y es entonces cuando mencionan algo de un incidente hace medio año. Pero no nos dan más detalles, solamente que alguien nos investigará a fondo y que esperan que no dañe la confianza entre nosotros. Ya, claro. Y cambiando de tema, ahora investigaremos a un ingeniero de Hycross, el cual parece que ha tenido contacto con los herederos de Aida, y para ello seguiremos el rastro de esta persona para ver qué ha estado haciendo. Es entonces cuando encontramos una bomba, que tras desactivar sin problema, nos indica que sigamos revisando sus movimientos, ya que seguramente haya más de una. Y efectivamente así es, encontramos una segunda bomba que desactivaremos. Pero claro, este rastro que hemos seguido solo funciona dentro del domo, y parece que hay una tercera bomba fuera de este, en la que veremos una cinemática que requiere una explicación bastante detallada. Tras llegar a la bomba, tendremos el tiempo justo para desactivarla, pero parece que ocurren unas explosiones que hace que Franz pierda el equilibrio y caiga de la cúpula. Esto hace que nuestro personaje vaya a rescatarlo, pero claro, provoca que no podamos desactivar la bomba, y esta explote, provocando nuestra caída del domo. Pero antes de la explosión, vemos como Franz tiene una esfera brillante en sus manos, un plan B por si fallábamos, y se supone que es un cronointerruptor, que nos permitirá volver en el tiempo antes de la explosión. Es aquí donde podemos observar la potencia del Omnio, y que no se limita solo a ralentizar el tiempo, sino a retroceder en el mismo. ¿Hasta dónde habrá llegado Hycross con esta tecnología? Pero volviendo a la historia, tras cogerlo volvemos varios minutos atrás, donde avisaremos de lo sucedido, y esta vez sí que desactivaremos las bombas. Tras lo sucedido, le preguntamos a Franz sobre el cronointerruptor, el cual nos advierte que a veces es mejor no saber algunas cosas, pero si queremos más información, que le preguntemos a Elric. Un pequeño spoiler, no te cuenta nada al respecto porque es un secreto bien guardado. Además, Franz nos susurra que no creamos todo lo que dice. Finalmente, entre tanto misterio, vamos a por un regalito que nos ha dejado Franz. ¡Una moto! Otro spoiler, se ve muy chula pero se tropieza constantemente. Y tras volver de nuevo a Astra, hablamos de nuevo con Franz y Palu el borracho, que nos indica que tras revisar la torre, va a llevar mucho tiempo pararla. Aquí Franz hace una insinuación de «Oh, gran maestro, dinos cómo pararla». Pero Palu el borracho le pide que vaya al grano. Y este comenta que necesitamos una especie de cristal artificial de Omnio, llamado Astrum, el cual es muy eficaz para almacenar energía, y permitirá alimentar el sistema de enfriamiento dentro de las torres, evitando la sobrecarga. El problema es que la tecnología que se utiliza para fabricarlo se perdió en el cataclismo, por lo que las unidades que existen serán muy limitadas. Por suerte, parece que se celebra un torneo de pelea muy cerca de la torre, y el premio del ganador es un Astrum, así que nos toca darle una paliza a algunos contrincantes. Para ello hablaremos con King, que le está haciendo un favor al administrador del combate, y tendrás que combatir 3 veces. Una vez ganado el Astrum, vamos a la torre de Omnio, lo colocamos y podremos cerrar la torre dejando de enviar energía a la torre de la fantasía. ¡Enhorabuena! Ahora solo te queda hacerlo 4 veces más. Pero claro,
Los herederos de Aida acechan en la sombra, por lo que será más complicado. Nuestro siguiente objetivo será la torre de Banges, pero de antes nos despediremos de Celine y de Palo el borracho. Nada más llegar a Banges, salvaremos a Hilda. A partir de ahora, la cotorra, porque no calla ni bajo agua, la cual nos dará la gracia y felicitará por atrapar a Relámpago Blanco, una de las hienas a las que acabamos de machacar. Parece que el presidente Kaleido, de Industrias Banges, puso una recompensa por él, y posteriormente nos comentan que los bandidos han estado muy activos, y por ello no se iba a celebrar el típico día de gracia. Pero gracias a nosotros, esto no será un problema. Un pequeño paréntesis. Este día de gracia es muy importante para este asentamiento, pues hubo un año que entre las pestes que ocurrieron y los ataques bandidos casi lo arrasan todo. Adicionalmente hubo una gran hambruna general. Pero por fortuna, un barco mercante repleto de comida atracó allí, salvando a todo el asentamiento. Este comerciante fue Kaleido, de ahí que todos le conozcan y le aprecien. Hilda la cotorra nos llevará ante Kaleido para poder preguntarle acerca de la torre de Omnio. Mientras nos movemos, preguntaremos a Hilda sobre Zeke, pero no parece haberle visto, aunque se muestra receptiva en ayudar a localizarlo. Posteriormente conoceremos a Theo, el hijo de Kaleido, pero este parece que tiene algún tipo de enfermedad y debe de ir siempre acompañado de su guardaespaldas. Además, parece que su padre está metido en algo muy gordo, pues apenas va a ver a su hijo. Finalmente, Kaleido vendrá en persona a regañar a su hijo por salir solo, y tras saber que queremos cobrar la recompensa por Relámpago Blanco, nos propone utilizar su producto más novedoso, un sistema que analiza los datos del combate y que ayuda a encontrar las debilidades del oponente. En realidad ya tenemos este sistema, a medias, pues en algunos enemigos podemos ver en sus barras de vida si son débiles a algún tipo de elemento en concreto. Finalmente, nos dará la misma noche junto con Hilda la cotorra, en la que llegado un momento incluso el NPC de Mia le dice que no para de hablar. Tras esto, nos presentará a algunos amigos suyos, y tras hacer algún favor, veremos a Zeke junto de Frigg, que pasaremos a seguirlo rápidamente, y podemos escuchar una conversación entre Frigg y otra persona, algo sobre si está todo listo, que si no cooperan sabe qué hacer, pero parece que detectan nuestra presencia desde un principio, por lo que tendremos un intenso combate. Aquí nos preguntará que por qué Zeke nos protege, y comenzará el combate. Aunque has de saber que en este combate no importa si ganas o pierdes, el resultado va a ser el mismo: empotramiento contra la pared. Tras el empotramiento, nos indicará que no nos odia para nada, pero que tenemos que tener modales antes de preguntar algo. Tras despertarnos, iremos al asentamiento a descansar para recuperarnos de nuestro combate. Y hasta aquí el capítulo. Por ahora sabemos que Zeke nos está protegiendo, pero no tenemos ninguna pista sobre Shirley. Por otro lado, volvemos a trabajar para Hycross, los cuales guardan muchos secretos y se callan muchas cosas. No os perdáis el siguiente capítulo y recordad, dadme un like, suscribiros y activad la campanita. ¡Chaito!